Siempre creí que, después de perder un gran amor, la vida todavía nos recompensaba con la familia unida. Pensé que, al lado de mis hijas, envejecería en paz, rodeada de respeto y cariño. Pero cuando mi esposo falleció, todo se transformó en una tragedia silenciosa. El yerno heredó 17 millones, y a mí solo me dejaron una habitación polvorienta y un ordenador antiguo. Y si piensas que esta historia termina en humillación, estás equivocado. Porque lo que descubrí en ese ordenador lo cambió todo, y nadie, absolutamente nadie, esperaba lo que vendría después. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y suscríbete ya para no perderte ningún episodio, porque lo que va a pasar te va a dejar sin aliento. Mi nombre es María Eugenia Valverde, tengo 74 años, fui esposa devota durante más de 5 décadas, madre de 2 hijas y dueña de una esperanza ingenua de que la lealtad era suficiente para garantizar amor y respeto. Me equivoqué, pero esa fue la mayor vuelta de mi vida. La sala principal de la mansión brillaba con un lujo que me resultaba ajeno aquella mañana. Las lámparas de cristal colgaban pesadas sobre la mesa de caoba donde el abogado desplegaba sus papeles. El eco de sus zapatos contra el mármol me helaba la sangre. Yo llevaba un vestido negro sencillo, nada comparado con las joyas y perfumes caros que desfilaban alrededor. Esa diferencia me hizo sentir desnuda, como si ya no perteneciera a ese lugar. Escuchaba las risas apagadas de los invitados, gente que había compartido cenas y viajes con nosotros, ahora expectantes de una lectura que parecía espectáculo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podrían escucharlo. Tenía la certeza ingenua de que mi nombre sonaría con respeto, que las cuentas y propiedades estarían bajo mi cuidado. Leandro había sido un hombre de decisiones claras. ¿Cómo podría ser diferente? Pero la esperanza se me escapaba mientras el abogado limpiaba sus lentes con un pañuelo de seda. Cuando finalmente comenzó, sus palabras retumbaron como una sentencia. El heredero de todos los bienes, cuentas bancarias, propiedades y activos es Julián Ramírez, yerno del difunto. Sentí que el aire se me acababa. Mis manos temblaron sobre el bolso de cuero gastado que llevaba conmigo. La mirada de Julián, fría y orgullosa, fue un golpe directo a mi dignidad. Yo no entendía nada, era como si hubieran arrancado de un tajo mi vida entera. Me atreví a interrumpir. Esto no puede ser. Yo fui su esposa 51 años. Mi voz quebrada sonó diminuta entre paredes adornadas con tapices europeos. Nadie respondió, salvo Julián, con esa sonrisa que jamás olvidaré. El testamento es claro, suegra. Usted tiene su habitación. ¿Qué más quiere a esta altura? Su tono llevaba veneno, una burla disfrazada de legalidad. El silencio que siguió me hizo más daño que sus palabras. Todos bajaron la mirada, como si mi dolor les resultara incómodo, como si yo fuera una extraña sentada entre muebles que alguna vez elegí. Pensé en cada rincón de esa casa, el jardín donde cultivaba rosas, las ventanas grandes que abrían la sala a la luz, los muebles que escogimos en viajes. Nada de eso me pertenecía ya, aunque había sido parte de mi vida. Mi hija mayor, Beatriz, permaneció callada. Evitó mis ojos, sosteniendo la mano de Julián con fuerza. Su vestido de seda resaltaba bajo las luces, y ese contraste me desgarró más que el documento leído. Era mi sangre, y sin embargo, estaba alineada con quien me despojaba. En ese instante comprendí que la traición no siempre llega de lejos. A veces duerme bajo tu propio techo. Lucía, mi hija menor, me miró con lágrimas contenidas, pero tampoco dijo nada. Su silencio fue diferente, una mezcla de impotencia y temor. Quise abrazarla, protegerla del poder que Julián desplegaba como un trofeo. Pero no podía moverme. El peso de la humillación me clavaba en la silla, como si el mármol bajo mis pies me hubiera atrapado para no dejarme escapar. El abogado cerró la carpeta, guardó sus papeles y se levantó con calma, como si acabara de leer un simple contrato. Nadie pensó en mí. Nadie me tendió la mano. Era como si me hubieran borrado de la historia de Leandro. Quise gritar, golpear la mesa, exigir respeto. Pero me quedé muda, tragando el veneno de la injusticia. Solo escuchaba el murmullo de felicitaciones a Julián, dueño ahora de una herencia que no le correspondía. Me puse de pie con esfuerzo. Nadie se levantó conmigo. Caminé hacia la puerta,
sintiendo que cada paso me arrancaba un pedazo de orgullo. El perfume de las flores frescas en la entrada me resultó irónico, un adorno de lujo para una escena cruel. Salí sin mirar atrás, porque si lo hacía, las lágrimas me habrían vencido frente a todos ellos. Y no quería regalarles ese espectáculo. En el pasillo oscuro, apoyada en la pared, supe que algo en mí había muerto junto con Leandro. Ya no era esposa, ni dueña, ni señora de la casa. Era una sombra. Pero también supe, en lo profundo, que esa humillación sería el inicio de algo más. Todavía no sabía qué, pero la herida se convertiría en arma. Y esa decisión silenciosa fue lo único que me mantuvo de pie. Me llevaron al cuarto del fondo como si me estuvieran asignando un rincón olvidado de la mansión. Ese espacio siempre había servido de bodega, con paredes húmedas y olor a encierro. Ahora, era mi herencia. En contraste con las habitaciones principales, decoradas con alfombras persas y lámparas de cristal, aquel lugar era un castigo disfrazado de generosidad. Al cerrar la puerta detrás de mí, entendí que había pasado de señora de la casa a intrusa tolerada. El colchón era tan estrecho que apenas podía moverme. Una ventana pequeña dejaba entrar un rayo de luz que apenas iluminaba el polvo acumulado en los muebles viejos. Desde ahí podía escuchar el sonido de copas brindando en el comedor principal, risas que me recordaban mi ausencia en esa mesa. Pensé en las cenas donde servíamos vinos caros, en la vajilla de porcelana que yo misma había comprado en un viaje a París. Todo seguía ahí, pero yo ya no era bienvenida. Lo más irónico era aquel ordenador antiguo, colocado sobre un escritorio tambaleante. La pantalla amarillenta parecía un recordatorio cruel de lo que me había tocado, lo obsoleto, lo que ya nadie quería. Julián entró al cuarto con esa arrogancia suya y dijo entre risas: «Esa es su herencia, suegra. Cuídela bien». Sus palabras me atravesaron como cuchillos. No contesté, porque sabía que cualquier respuesta sería usada en mi contra. Me senté frente a la máquina sin siquiera encenderla. La observé como quien mira un objeto extraño, preguntándome si en ese aparato se escondía alguna parte de mi historia. En ese momento no era más que un trasto inútil. Sin embargo, dentro de mí germinó una corazonada. Algo debía haber en ese ordenador que justificara su presencia en mi destino. No podía ser casualidad. Mientras tanto, el contraste con la vida que se llevaba a cabo en la planta baja me arrancaba lágrimas silenciosas. El sonido de los tacones de Beatriz retumbaba en el pasillo, el aroma de su perfume caro se mezclaba con el moho de mi cuarto. La escuchaba reír con Julián mientras se paseaban en ropa de diseñador, orgullosos de un botín que no les correspondía. Yo permanecía sola, con una lámpara vieja y paredes que parecían cerrarse sobre mí. Esa noche, acostada en el colchón áspero, recordé cómo solía elegir cada detalle de esa mansión. La decoración, las cortinas, los muebles de cuero, todo había sido escogido con amor, como un reflejo de la vida que Leandro y yo construimos. ¿Cómo podía ser que ahora me relegaran a la esquina más oscura, como si nunca hubiera tenido voz? La humillación era tan profunda que apenas podía respirar. La primera madrugada en aquel cuarto me hizo comprender la magnitud de mi soledad. No había flores frescas en el buró, ni fotografías de familia en las paredes, solo polvo acumulado y silencio. Cerré los ojos e imaginé la suite de Hotel Boutique en la que Leandro y yo nos hospedamos una vez en Barcelona. Ahí, cada detalle hablaba de cuidado y respeto. Ahora, en cambio, me daban una cama estrecha como único refugio. Me levanté y abrí la ventana diminuta. Afuera, el jardín seguía floreciendo bajo la luz de la luna. Era el mismo jardín donde tantas veces habíamos tomado café en la mañana, donde mis hijas jugaban de pequeñas. Y ahora, ese mismo jardín lo contemplaba desde el margen, como si la vida me hubiera expulsado de su propio escenario. El aire fresco entraba, pero no lograba limpiar el sabor amargo en mi boca. Tomé el ordenador y lo puse sobre mis piernas. Estaba cubierto de polvo, como si llevara años esperando a ser tocado. Mis dedos dudaban sobre las teclas, preguntándose si valía la pena encenderlo. Tenía miedo de descubrir solo archivos vacíos, o peor, nada que tuviera sentido. Sin embargo, algo en mí me empujaba a creer que ese aparato guardaba un secreto. Cerré los ojos y me prometí intentarlo al día siguiente. Me acosté de nuevo, con el corazón palpitando rápido. Afuera, las luces de la mansión seguían encendidas, iluminando banquetes y copas de cristal,
mientras yo me abrazaba a un ordenador viejo como si fuera la última herencia de mi vida. Esa imagen me dolió, pero también me dio fuerza. Porque si lo único que me habían dejado era ese cuarto y esa máquina, entonces ahí empezaría mi batalla silenciosa. El tercer día después de la lectura del testamento amanecí con un nudo en el estómago. El olor a café recién hecho llegaba hasta mi cuarto, pero no era para mí. Bajé a la cocina y encontré a Beatriz vestida con un conjunto de seda color esmeralda, ajustándose un collar de perlas frente al espejo. Sobre la mesa, platos con croissants y jugo de naranja en copas de cristal. Lucía lavaba los trastes en silencio, cabizbaja, como si quisiera desaparecer. Yo sentí la humillación de estar relegada en mi propia casa. Beatriz me miró de reojo, como si mi presencia le molestara. «Madre, no causes problemas. Julián sabe administrar mejor que tú». Su voz sonaba distante, casi fría, mientras se colocaba perfume importado en las muñecas. La escuché hablar de una cena en un restaurante elegante, como si mi dolor no existiera. Quise responder con fuerza, pero mi garganta se cerró. Esa indiferencia me dolía más que cualquier insulto. Julián entró con paso firme, trajeado, el nudo de su corbata reluciendo bajo la luz. Tomó un sorbo de café y sonrió. «Hoy cerraré una transferencia importante, Beatriz. No cualquiera puede manejar una cuenta conjunta de millones». Sus palabras eran dagas disfrazadas de orgullo. No hablaba conmigo, hablaba de poder, de control, de la herencia que me había arrebatado. Yo solo escuchaba, sintiéndome invisible. «No soporté más». «Ese dinero era de tu padre y mío», grité con la voz quebrada. Julián me miró con esa mezcla de burla y desprecio. «Ahora es mío, señora. Acéptelo. Usted ya tuvo su tiempo». Beatriz bajó la mirada, sin defenderme. Ese silencio suyo me desgarró. Era mi hija, mi sangre, y sin embargo parecía preferir el brillo de los bolsos de diseñador antes que la verdad. Lucía, en cambio, soltó el trapo con el que limpiaba y se acercó a mí. Me abrazó fuerte, susurrando al oído: «Mamá, algo no cuadra. Papá jamás haría esto». Ese gesto me sostuvo de pie. Mientras tanto, Julián se sirvió más café como si nada pasara, como si mis lágrimas fueran un simple ruido de fondo. La cocina, con sus azulejos gastados y la mesa llena de lujo ajeno, se convirtió en un escenario cruel. Decidí quedarme callada. Sabía que discutir era desgastarme contra una pared de piedra. Pero por dentro hervía. Veía cómo la mansión se transformaba en un club privado para Julián y Beatriz, llenándose de invitados que bebían vinos caros mientras yo quedaba relegada a las tareas de limpieza. Me obligaban a barrer, a fregar pisos, a cargar cajas, como si no hubiera dado mi vida por ese hogar. Cada vez que subía las escaleras con baldes de agua, recordaba las veces que Leandro y yo elegimos juntos la decoración. Habíamos invertido en muebles elegantes, lámparas doradas, cortinas importadas. Y ahora yo pasaba el trapo sobre ellos como una empleada sin salario. Cada roce me hacía sentir más pequeña, más desplazada. Era como si quisieran borrar cualquier huella mía en esa casa. Una tarde, Beatriz me ordenó limpiar la despensa. El calor sofocaba, y ella, con un bolso de cuero nuevo colgando de su brazo, me dio las llaves como si fuera la dueña de todo. Quise recordarle que ese bolso había salido del dinero que también era mío, pero no lo hice. El silencio era mi única arma, aunque me quemaba por dentro. Mi dignidad se desmoronaba poco a poco. Lo más doloroso era ver a Lucía sufrir conmigo. Julián la trataba como a una sirvienta más. «Lucía, recoge esa basura, ¿o quieres que lo haga la anciana?». La vi morderse los labios, intentando contener el llanto. Quise defenderla, pero sabía que terminaríamos pagando el precio las dos. Aún así, verla resistir me dio un hilo de esperanza. Alguien en esa casa aún reconocía quién era yo. Esa noche me encerré en mi cuarto, abrazada al ordenador antiguo. No lo encendí. Solo lo sostuve, como si fuera un testigo silencioso de mis heridas. No sabía por qué, pero sentía que ahí había una respuesta, un secreto que tarde o temprano saldría a la luz. Cerré los ojos y prometí no rendirme. Julián podía tener las cuentas, los coches y las joyas, pero no podría arrebatarme la certeza de que yo merecía respeto. Ese día amanecí cansada,
con el cuerpo adolorido por las tareas que me habían obligado a hacer. Bajé al comedor y vi a Julián desayunando fruta servida en bandejas de plata, mientras Beatriz presumía un nuevo anillo con diamantes pequeños. Sentí un nudo en la garganta. Yo había pasado la madrugada tratando de conciliar el sueño en un colchón duro, mientras ellos vivían rodeados de lujo con dinero que no les pertenecía. La injusticia me mordía por dentro. Me mandaron a limpiar un armario que llevaba años cerrado. El olor a polvo me hizo toser. Moví cajas viejas y trapos olvidados hasta que mis manos toparon con algo distinto. Era un pequeño baúl de madera oscura, cubierto de telarañas, con las iniciales LV grabadas en oro deslucido. Sentí un escalofrío al verlas. Eran las letras de Leandro, mi Leandro. Lo abracé fuerte, como si con solo tocarlo pudiera traerlo de vuelta. Mis manos temblaban al abrirlo. Dentro encontré un diario cuidadosamente guardado. El cuero de la portada estaba desgastado, pero al tocarlo sentí una energía familiar. Lo llevé conmigo al cuarto, escondiéndolo bajo mi suéter. No quería que Julián ni Beatriz lo vieran. Sabía que algo tan personal podría convertirse en un arma en sus manos. Ese baúl era mío, aunque nadie más lo entendiera. Esa noche, mientras arriba brindaban con champán y música de piano, yo me senté en la cama estrecha, con una lámpara barata iluminando apenas las páginas. El olor a papel antiguo me envolvió. Abrí el diario con cuidado, como si cada palabra escrita fuera una reliquia. Y entonces, la voz de Leandro pareció hablarme desde el pasado. Sus frases llenaban la habitación vacía de una manera que nada más lo hacía. Cada página que leía me recordaba su forma de ver la vida, sus negocios, sus viajes, sus decisiones. Hablaba de cuentas, de inversiones, de propiedades que había protegido con tanto esfuerzo. No eran simples memorias, era un mapa de lo que habíamos construido juntos. Lloré en silencio, tocando las letras con la yema de los dedos, como si pudiera acariciar sus pensamientos. Sentí por un momento que no estaba sola. Mientras tanto, las risas en el comedor se mezclaban con los tintineos de copas de cristal. Escuchaba el eco de los cubiertos sobre platos de porcelana, la música lejana que llegaba desde el salón principal. La mansión seguía viva, llena de lujo, pero yo estaba en otra dimensión, conectada solo con ese diario. Lo que había ahí era más valioso que cualquier joya. Era la verdad escrita por el único hombre que me había amado sin condiciones. Leí durante horas, hasta que mis ojos se cansaron. En una de las páginas, entre notas sobre negocios y cartas nunca enviadas, encontré una frase que me dejó helada: si lees esto, confía, nada es como parece. Cerré el diario de golpe. El corazón me latía desbocado. ¿Qué quería decir Leandro con esas palabras? ¿A qué se refería? Era como si hubiera dejado un mensaje cifrado solo para mí. Esa frase me persiguió toda la noche. Me levanté, caminé por el cuarto oscuro y abrí la ventana. Afuera, el jardín brillaba con luces decorativas instaladas para la última fiesta. El aire olía a vino y a carne asada. Todo parecía en orden para cualquiera que mirara desde afuera, pero yo sabía que esa casa escondía mentiras, que algo más estaba enterrado bajo el mármol y las paredes elegantes. Y ahora tenía una pista. Volví a la cama abrazando el diario contra el pecho. Cerré los ojos y traté de imaginar a Leandro escribiendo esas palabras, pensando en mí, intentando protegerme incluso después de su muerte. Ese pensamiento me dio fuerza. Si él había escrito que nada era lo que parecía, debía creerle. El diario no era un simple recuerdo, era el inicio de un camino que yo debía seguir, aunque no supiera aún a dónde me llevaría. Me dormí con la sensación de estar sosteniendo un tesoro en las manos, algo que podía cambiarlo todo. Y por primera vez desde la lectura del testamento, sentí una chispa de esperanza. No era el fin de mi historia. Era apenas el comienzo de una verdad que Julián y Beatriz jamás imaginaron. ¿Y tú? Si un día encontraras un objeto oculto que podría cambiar tu destino, ¿tendrías el valor de abrirlo aunque temieras lo que vas a descubrir? Pasaron varios días desde que encontré el diario, y aunque cada noche leía unas cuantas páginas, había algo más que me llamaba desde el rincón de la habitación: el ordenador antiguo. Era un aparato torpe, con la pantalla amarillenta y el teclado manchado por el tiempo. Lo miraba con desconfianza, como si fuera un enemigo silencioso que había quedado olvidado en medio de la guerra. No sabía por qué,
pero sentía que ese ordenador también guardaba secretos. Una tarde, mientras afuera se escuchaban las risas de una comida familiar con vino y copas de cristal, me decidí a encenderlo. El ventilador hizo un ruido áspero, como un suspiro viejo, y por un momento pensé que no arrancaría. La pantalla se iluminó con lentitud, mostrando carpetas dispersas, documentos antiguos y fotografías desordenadas. No había nada a simple vista que llamara la atención, pero algo en mi corazón me decía que debía seguir buscando. Navegué por las carpetas sin rumbo. Había recibos de cuentas de banco, copias de transferencias, cartas comerciales. Nada de eso me sorprendía. Leandro siempre había sido meticuloso con sus finanzas. Sin embargo, en medio de ese caos encontré una carpeta con un nombre extraño, solo para María. Al verla, un escalofrío me recorrió la espalda. Ese título era demasiado directo, demasiado personal, como si me hablara desde la tumba. Intenté abrirla, pero inmediatamente apareció una ventana pidiendo una contraseña. Mis manos se congelaron. Probé con mi nombre, con el de nuestras hijas, con fechas de aniversarios. Nada funcionó. El ordenador emitía un pitido cada vez que fallaba, un sonido corto y seco que me taladraba los oídos. Cerré los ojos, respiré hondo y me obligué a no rendirme. Esa carpeta no estaba ahí por casualidad. Era un mensaje. Al segundo día de intentos fallidos, comencé a sentir la presión. Julián entraba y salía del cuarto como si quisiera espiar, y Beatriz se paseaba con sus bolsos de diseñador y vestidos nuevos, presumiendo viajes que ya planeaban hacer con agencias de lujo. Yo fingía normalidad, ocultando el ordenador bajo un mantel viejo cada vez que salía. No podía permitir que ellos supieran lo que había encontrado. Lucía notó mi nerviosismo. Una noche se acercó y me dijo en voz baja: «Mamá, ¿qué estás haciendo?». La miré con lágrimas en los ojos, pero no le conté nada. No quería que cargara con el mismo peso. Solo le respondí: «Estoy intentando recordar». Ella me abrazó fuerte y me dejó sola. Sentí que sus brazos eran lo único que aún me mantenía de pie en esa mansión que ya no era mía. Al tercer día, volví a sentarme frente a la pantalla. El ventilador del ordenador zumbaba como un animal cansado. Tecleé otra fecha al azar: el día de nuestra boda. Error. El nacimiento de Beatriz. Error. El nacimiento de Lucía. Error. Cada intento fallido era una punzada más en el pecho. Sentía que Leandro me ponía a prueba desde el más allá, que no me entregaría la verdad hasta que yo recordara lo esencial. El cansancio me vencía, pero no podía apartar la idea de esa carpeta. Me quedaba dormida pensando en contraseñas, en números, en momentos compartidos. Soñaba con escenas del pasado, viajes a la playa, cenas en restaurantes elegantes, noches en hoteles boutique. En cada recuerdo buscaba una clave. Pero la respuesta no llegaba. Y mientras tanto, la burla de Julián y el silencio de Beatriz me mantenían hundida en la humillación. Aún así, cada vez que veía la palabra «solo para María» en la pantalla, recuperaba fuerzas. Era como un susurro de Leandro, un recordatorio de que yo no estaba del todo sola. Él me había dejado algo, un camino que debía seguir. El ordenador, feo y viejo, se convirtió en mi esperanza, el único lugar donde aún podía encontrar a mi esposo. Mi vida se redujo a descifrar ese misterio. Esa noche, mientras escuchaba desde lejos la música de un club privado donde Julián y Beatriz se habían ido a cenar, me prometí que no me rendiría. Aunque me costara la salud, aunque me llamaran loca, encontraría la contraseña. Ese ordenador no era solo una reliquia, era la llave de mi dignidad, y yo estaba dispuesta a girarla, aunque la cerradura me resistiera una y otra vez. El jardín de la mansión se llenó de luces aquella noche. Julián organizó una fiesta que parecía sacada de una revista de lujo: fuentes iluminadas, mesas largas con manteles de lino blanco, botellas de vino importado abiertas como si fueran agua. Yo observaba todo desde mi ventana estrecha, con el corazón encogido. Cada detalle de esa celebración se pagaba con la herencia que Leandro y yo habíamos construido juntos, y aún así, yo estaba excluida como una intrusa. Los invitados llegaban en coches deportivos que estacionaban frente al portón principal. Mujeres con vestidos de diseñador bajaban sonriendo, los tacones resonando sobre el mármol de la entrada.
El aroma de perfumes caros se mezclaba con el de la carne asada y los mariscos servidos en bandejas de plata. El sonido de las copas de cristal chocando en brindis me atravesaba como agujas. Era una fiesta de mi propio dolor. Me quedé detrás de las cortinas, sin atreverme a salir. Escuchaba las risas y la música de piano mezclada con jazz. Julián saludaba a todos con esa sonrisa arrogante, dándoles la bienvenida como si siempre hubiera sido el dueño. Vi a Beatriz tomada de su brazo, mostrando orgullosa un nuevo bolso de cuero que probablemente costaba más que todo lo que había en mi cuarto. La escena me revolvía el estómago. Lucía, en cambio, fue obligada a servir copas. La vi caminar con la bandeja en las manos, temblando, esquivando empujones y miradas burlonas. Sentí un dolor insoportable al verla reducida a sirvienta en la casa donde había nacido. Mis dedos se clavaban en el alféizar de la ventana, deseando tener fuerzas para detener esa humillación. Pero sabía que cualquier intento solo empeoraría las cosas para ella. Cuando regresó a mi cuarto, traía los ojos hinchados. «Mamá, me obligaron a servir mientras se reían de ti», me dijo entre sollozos. La abracé fuerte, acariciando su cabello, intentando darle el consuelo que yo misma no tenía. «Resiste, hija. Algún día esto terminará», le susurré con la voz rota. Pero en mi interior crecía una promesa silenciosa. Haría lo imposible por devolverle su dignidad. Mientras tanto, Julián se paseaba por el jardín como un rey en su palacio. Escuchaba fragmentos de su voz. Hablaba de cuentas bancarias, de transferencias millonarias, de nuevas inversiones que planeaba realizar. Cada palabra era un recordatorio de lo que me habían arrebatado. No hablaba de familia, de recuerdos, de amor. Solo de poder, como si el dinero hubiera borrado cualquier rastro de humanidad en él. Me dolía ver a los vecinos mirar con envidia aquel despliegue de riqueza. Nadie sabía la verdad. Todos creían que Julián era el heredero legítimo, que merecía ese lujo y esa elegancia. Yo, en cambio, era invisible, un fantasma en la sombra. El contraste era tan cruel que apenas podía sostenerme en pie. El aire del cuarto me asfixiaba, pero no podía salir. Esa fiesta era una prisión decorada. Decidí volver a abrir el diario de Leandro. Sus palabras eran mi único refugio. Leía sus reflexiones sobre decisiones importantes, sobre cómo siempre quiso protegernos. Cerré los ojos y me aferré a cada frase como si fueran anclas en medio del naufragio. Allí, entre líneas escritas con su letra firme, encontraba una fuerza que Julián jamás entendería. No era dinero lo que me sostenía, era la certeza de que yo no estaba loca. Esa noche, cuando los invitados se marcharon y el silencio regresó, escuché a Julián brindar en voz alta, por los nuevos tiempos, por el futuro que yo manejaré. Su risa retumbó por los pasillos, y sentí que esa frase era una declaración de guerra. En mis manos, el diario pesaba como un escudo. Supe que aún no tenía cómo enfrentarlo, pero cada humillación estaba escribiendo un nuevo capítulo en mi interior. Prometí en silencio que algún día esas copas de cristal se alzarían en mi honor, no en mi burla. Algún día esa mansión volvería a ser mía, no por capricho, sino por justicia. Julián podía creer que tenía el control, pero yo tenía algo más poderoso, la verdad esperando en silencio. Y aunque él aún no lo sabía, su propio lujo sería la llave de su caída. Esa noche, agotada por la tensión de la fiesta, me quedé dormida sobre el colchón duro, con el diario de Leandro en el pecho. Mis sueños me llevaron a un recuerdo lejano, tan vivo que parecía estar sucediendo de nuevo, el parque donde me besó por primera vez. El viento frío, el murmullo de los árboles, mis mejillas encendidas. Recordé cómo temblaban mis manos cuando las entrelazó con las suyas. Y entonces lo entendí, esa fecha no era un detalle cualquiera, era el inicio de todo. Desperté con el corazón desbocado, como si Leandro me hubiera susurrado al oído. Me senté en la cama y encendí el ordenador. El zumbido de la máquina llenó el cuarto silencioso. La carpeta solo para María seguía esperándome, con ese candado digital que me había derrotado tantas veces. Coloqué los dedos sobre el teclado y respiré hondo. No podía fallar otra vez. Tecleé 14 de abril 1962, la fecha de aquel primer beso bajo los árboles. El pitido no sonó. La pantalla cambió, y la carpeta se abrió como una puerta liberando un secreto guardado por décadas. Lloré en silencio,
tapándome la boca para no hacer ruido. La contraseña había estado siempre en mi corazón, y Leandro lo sabía. Había confiado en que yo lo recordaría. Sentí que volvía a estar a su lado. Dentro encontré documentos digitalizados con meticuloso orden, copias de cuentas bancarias, registros de propiedades, cartas firmadas y escaneadas. Cada archivo era una confirmación de su carácter previsor. Pero entre todo eso había un documento que me detuvo en seco: Testamento original, Leandro V. El título brillaba en la pantalla como un faro en medio de la tormenta. Mis manos temblaban al hacer doble clic. El documento se abrió mostrando la firma de Leandro y un texto claro: toda la herencia era mía. Él lo había dejado escrito, autenticado, protegido. Julián no era el heredero legítimo. Me llevé las manos al rostro, llorando sin control. No eran lágrimas de tristeza, sino de justicia recuperada, de un amor que me alcanzaba incluso desde la muerte. Me quedé mirando la pantalla durante largos minutos, incapaz de moverme. Recordaba cada humillación, cada orden dada por Julián, cada silencio de Beatriz. Todo adquiría otro sentido. Ellos vivían en un lujo robado, en una elegancia que no les pertenecía. Yo, en cambio, tenía la verdad en mis manos. Un documento que podía devolverme no solo mis bienes, sino mi dignidad. Lucía golpeó la puerta suavemente. Me apresuré a cerrar la carpeta y fingí que estaba dormida. No podía contarle todavía. El peligro era demasiado grande. Si Julián llegaba a enterarse antes de tiempo, podía destruir todo rastro de ese archivo. Guardé silencio, pero en mi interior ardía una llama que ya nadie podría apagar. El ordenador, aquel objeto despreciado, se había convertido en mi arma más poderosa. Volví a abrir el archivo varias veces, leyendo cada línea para asegurarme de que no era una ilusión. Estaba ahí, la lista de propiedades, las cuentas, las inversiones, todo a mi nombre. No era un error. No era un sueño. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me desmayaría. Sentí que Leandro me tomaba de la mano desde el pasado y me decía: resiste, María. Esto es tuyo. Apagué la computadora y me recosté, abrazándola como si fuera un tesoro. Afuera, Julián y Beatriz aún reían en el comedor, sirviendo vino caro en copas altas. Yo sonreí sola en mi cuarto, sabiendo que esa arrogancia pronto se estrellaría contra la verdad. No dije una palabra. No hice un gesto. Solo me quedé esperando el momento indicado para revelar lo que había descubierto. Esa noche dormí como hacía mucho no lo hacía, con un sueño profundo, reparador, casi pacífico. Había encontrado la llave para recuperar lo que era mío. Y aunque la batalla apenas comenzaba, sabía que el primer paso ya estaba dado. Julián podía creer que tenía el control, pero en ese instante, sin saberlo, su derrota ya estaba escrita. Al amanecer, apenas podía creer lo que había descubierto. Pasé la madrugada entera releyendo aquel documento digital. Cada palabra, cada firma escaneada de Leandro, era un golpe de justicia contra la mentira en la que vivía. Cerraba los ojos y escuchaba su voz diciéndome que no dudara, que confiara en él. Era como si me hubiera dejado una carta de amor en forma de testamento, una prueba de que jamás me abandonó. Desayuné sola en mi cuarto, con un pan duro y un café frío. Desde el comedor llegaban risas y el sonido de copas al chocar. Julián hablaba en voz alta sobre inversiones, presumía cuentas bancarias y planes de viaje a un hotel boutique en la costa. Yo solo mordía el pan, sabiendo que todo lo que presumía le pertenecía de forma ilegítima. Era un actor en un escenario robado. Decidí imprimir el documento en la vieja impresora guardada bajo el escritorio. El sonido áspero del aparato llenó la habitación. Cuando tuve el papel en mis manos, lo acaricié como si fuera un trofeo secreto. Sabía que aún no podía mostrarlo. Necesitaba moverme con cuidado, esperar el momento exacto. Un error podría costarme no solo la herencia, sino también mi seguridad y la de Lucía. Guardé la copia en una carpeta de cartón, escondida entre la ropa más vieja de mi armario. Era mi tesoro oculto. Pasé la tarde entera repasando en mi mente cómo actuar. ¿Debía ir directamente al banco a exigir respuestas? ¿Buscar al abogado que Leandro mencionaba en el archivo? ¿Confrontar a Julián de una vez? Cada opción era un riesgo enorme. Pero la certeza me daba fuerzas.
Esa noche, me senté a leer otra vez el diario. Entre las páginas había señales que antes me parecían simples recuerdos, pero ahora tenían un sentido diferente. Notas sobre cuentas conjuntas, cartas dirigidas a un tal Alfonso Bleda y la mención de una copia física del testamento. Todo encajaba como piezas de un rompecabezas. Leandro me había dejado un camino, y yo solo debía seguirlo paso a paso. El miedo me acompañaba en cada movimiento. Cada vez que escuchaba pasos en el pasillo, escondía el ordenador bajo la cama. Cada vez que Beatriz entraba sin tocar, temía que encontrara los papeles. Y cada vez que Julián me miraba fijamente, sentía que podía leer mis pensamientos. Pero en silencio me repetía: yo tengo la verdad, ellos solo tienen apariencias. Lucía me preguntaba por qué pasaba tanto tiempo en mi cuarto. Le acaricié el rostro y le dije que estaba recordando a su padre. No podía revelarle más. No quería cargarla con esa responsabilidad. Ella me abrazó fuerte, y yo guardé silencio, sosteniendo dentro de mí la esperanza de un futuro distinto. Su calor era mi refugio, el único lugar seguro en medio de tanto desprecio. Los días siguientes fueron un teatro. Julián organizaba cenas con vecinos importantes, exhibía vinos caros y presumía relojes de oro. Yo, mientras tanto, sonreía en silencio, como quien observa a un actor sabiendo que la obra está por terminar. Su seguridad era mi mejor aliada. Jamás sospecharía que una anciana relegada al cuarto del fondo tenía en sus manos la llave de su caída. Una noche, mientras lo escuchaba brindar, abracé el diario y la carpeta con el testamento verdadero. Sus palabras retumbaban en mi mente. Si lees esto, María, busca a Alfonso Bleda. Él tiene la verdad. Me repetí esa frase como un mantra. Ya no era una mujer humillada, era una viuda con un plan. Tenía que encontrarlo. Y sabía que el momento de salir de las sombras estaba cerca. El miedo no había desaparecido, pero estaba cubierto por una certeza más grande. Yo ya no dudaba de mí, ni de Leandro, ni de lo que había visto en esa pantalla. La justicia estaba de mi lado. Y aunque no sabía aún cómo enfrentaría a Julián, sabía que la batalla estaba escrita a mi favor. ¿Y tú? Si descubrieras una verdad que pudiera devolver tu dignidad pero pusiera en riesgo tu tranquilidad, ¿te atreverías a enfrentarla o preferirías seguir callando? El amanecer de aquel día no fue como los demás. Había algo distinto en el aire, un peso en el pecho que se mezclaba con una extraña claridad en mi mente. No podía seguir encerrada en esa habitación que me habían asignado como si fuera un castigo. El diario y las hojas impresas del testamento me ardían en las manos, como si gritaran que ya era hora de actuar. Tomé la carpeta, la escondí en mi bolso bajo un pañuelo de seda y me miré al espejo del pasillo. La mujer reflejada vestía con sencillez, pero en sus ojos había una chispa que ni el oro ni los vestidos de diseñador de Beatriz podían igualar. Decisión. Una decisión que podía cambiarlo todo. Abrí la puerta de la mansión con cuidado, conteniendo la respiración, como si los muros pudieran delatarme. Caminé hasta la esquina y pedí un taxi, rezando para que Julián no notara mi ausencia. Mientras el coche avanzaba por las calles de Madrid, mis ojos se llenaban de recuerdos. Pasábamos frente a escaparates de joyerías donde brillaban collares de perlas, agencias de viajes que anunciaban hoteles boutique en destinos paradisíacos, y restaurantes elegantes donde Leandro solía llevarme cuando queríamos celebrar algo. Ahora todo me parecía cruelmente irónico, como si la ciudad entera se hubiera puesto de acuerdo para recordarme lo que me habían arrebatado. Cada letrero luminoso era una bofetada, pero también un recordatorio de lo que estaba en juego. El chofer, un hombre de bigote canoso, me observaba de vez en cuando por el retrovisor. Yo mantenía el bolso apretado contra mi pecho, como si guardara un tesoro frágil que podía romperse en cualquier momento. Cada semáforo en rojo me parecía eterno, y en mi mente imaginaba a Julián apareciendo de improviso para arrancarme la carpeta de las manos. Miraba hacia atrás con disimulo, convencida de que alguien nos seguía. El sudor me perlaba la frente, y mis dedos rozaban constantemente la cremallera del bolso, como si de esa manera pudiera asegurarme de que aún estaba ahí. Ese era mi secreto, mi única arma, y debía protegerlo a toda costa. Cuando llegamos al centro de la ciudad, sentí que el aire cambiaba. Los edificios eran más altos, sus ventanales reflejaban la luz del sol con un brillo casi cegador. Las calles bullían de gente apurada, con maletines, teléfonos en la mano, vidas que corrían sin detenerse.
Yo, en cambio, me sentía suspendida en otro tiempo, caminando con el peso de un secreto que podía alterar mi destino. El taxi se detuvo frente a un edificio imponente de mármol blanco y grandes ventanales. El corazón me dio un vuelco. Ahí estaba, el despacho de Alfonso Bleda. El mismo nombre que Leandro había escrito con cuidado en las páginas de su diario. Respiré hondo antes de subir las escaleras alfombradas. Cada paso era un pulso de miedo y esperanza, un eco que resonaba en mi cabeza. Recordaba los años en que acompañaba a Leandro a despachos parecidos, para firmar contratos o retirar fondos del banco. En aquel entonces era su compañera de decisiones, parte activa de su mundo. Ahora me sentía una intrusa, una viuda relegada que buscaba un hueco en su propia historia. Pero la diferencia era que llevaba en mis manos la prueba que podía devolverme todo lo que era mío. Esa certeza me sostuvo mientras mis piernas temblaban. Entré al vestíbulo y quedé impresionada. Lámparas de cristal colgaban del techo, reflejando la luz sobre un suelo de mármol que parecía un espejo. El aire estaba impregnado de un aroma a madera encerada que me envolvió con una sensación de lujo perdido, un lujo que alguna vez había sido parte de mi vida. Me acerqué al mostrador con pasos inseguros. «Vengo a ver al licenciado Alfonso Bleda». «María Eugenia Valverde», dije con voz temblorosa. La recepcionista levantó la vista y me miró con sorpresa, como si mi nombre le resultara conocido. Ese gesto me atravesó. Leandro había confiado de verdad en ese hombre, lo suficiente como para que yo siguiera su rastro años después. Me hicieron esperar en una sala elegante, con muebles de cuero que olían a nuevo y cuadros modernos colgados en las paredes. El silencio era tan intenso que escuchaba el latido de mi corazón en los oídos. Mis manos sudaban, y acariciaba la carpeta dentro del bolso como si pudiera absorber su fuerza. Miraba las ventanas grandes que dejaban entrar la luz del mediodía y me preguntaba si Leandro había estado alguna vez sentado en ese mismo lugar. Imaginaba su silueta con el traje gris que tanto le gustaba, inclinándose para firmar documentos con la misma tinta azul que ahora marcaba mi destino. Los minutos parecían horas. Cada vez que la puerta del pasillo se abría, contenía el aliento, esperando escuchar mi nombre. Al fin, la manija giró y la puerta se abrió. Un hombre mayor, de traje oscuro impecable y mirada serena, apareció en el umbral. Su sola presencia imponía respeto. «María Eugenia», pronunció con voz grave y pausada. «Llevo años esperando este momento». Sentí que las piernas me temblaban y tuve que aferrarme al brazo de la silla. No era necesario que le mostrara nada. Él ya sabía quién era yo y por qué había venido. Esa certeza me atravesó como un relámpago que me dejó sin aliento. Me puse de pie y lo seguí por un pasillo silencioso hasta su despacho. Era un lugar amplio, con estantes repletos de carpetas organizadas al detalle y diplomas enmarcados que reflejaban décadas de experiencia. El aire olía a papel nuevo, tinta y madera pulida, un aroma que me recordó los años en que acompañaba a Leandro en reuniones de negocios. Alfonso cerró la puerta con calma y me invitó a sentarme frente a su escritorio. Yo apenas podía articular palabras, la garganta seca por los nervios. Saqué la carpeta del bolso y la puse sobre la mesa con manos temblorosas. «Encontré esto, en el ordenador de Leandro», logré decir con voz entrecortada. Sentí que el corazón se me detenía al pronunciar esas palabras. Alfonso tomó la carpeta, la abrió con calma y asintió lentamente, como quien confirma una verdad largamente guardada. Su gesto era solemne, pesado, como si hubiera esperado demasiado tiempo para llegar a este punto. Entonces se inclinó hacia mí, y con una solemnidad que me erizó la piel, dijo: «María Eugenia, su esposo me dejó a cargo de la copia original del testamento. Todo lo que Julián presume, en realidad, es suyo». Esas palabras resonaron en mis oídos como campanas de justicia. Por un momento, sentí que el suelo dejaba de moverse bajo mis pies. Leandro no me había fallado. Nunca. Me senté frente a Alfonso Bleda con las manos húmedas, incapaz de controlar el temblor que recorría mis dedos. El despacho estaba impregnado de un aroma a madera pulida y cuero, un olor que evocaba autoridad y respeto. Los estantes repletos de carpetas parecían custodiar secretos que no todos merecían conocer. Alfonso abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta gruesa con mi nombre escrito a mano, en tinta negra. La colocó sobre la mesa con una solemnidad que me hizo contener el aliento. La cubrió con su palma unos segundos,
como si estuviera bendiciéndola. Yo apenas respiraba. En esos instantes, todo mi pasado y mi futuro parecían comprimirse en ese pedazo de cartón. El abogado desplegó los papeles con una lentitud que me desesperaba. Cada movimiento suyo era pesado, ceremonioso, como si supiera que estaba a punto de cambiar el rumbo de mi vida. La luz que entraba por el ventanal iluminaba las hojas con un resplandor casi sagrado, y por un momento sentí que Leandro estaba allí, de pie a mi lado. El documento estaba firmado con tinta azul, la misma que él siempre usaba en nuestras cuentas bancarias o cuando me dejaba notas en la cocina. Reconocí su letra, su trazo firme, y un sollozo escapó de mi garganta. Era como escuchar su voz diciéndome: «Confía». Me llevé la mano a la boca, intentando contener un llanto que ya no podía detener. Alfonso me observaba en silencio, dándome espacio para enfrentar lo inevitable. Entonces habló con calma: «Señora Valverde, este es el testamento auténtico. Todo lo que su yerno presentó es una falsificación. Usted es la única heredera legal». Sus palabras me atravesaron como un rayo. No era solo justicia, era la confirmación de que Leandro jamás me había abandonado. Él había pensado en mí, había protegido nuestro legado, y el amor que nos unió seguía vivo en esas páginas selladas. Me recosté contra el respaldo de la silla, mareada por la avalancha de emociones. Veía desfilar en mi mente cada rincón de la casa, el jardín donde plantamos rosales, las alfombras que elegimos en un viaje a Granada, los muebles de caoba que tanto cuidamos, las ventanas grandes que bañaban la sala de luz. Todo eso había sido nuestro. ¿Cómo pude haber dudado de Leandro? La vergüenza me golpeó como una ola. Recordé las noches de llanto en las que pensé que me había olvidado, que me había dejado con las manos vacías. No, nunca me había dejado sola. Yo había sido injusta con su memoria. Alfonso me ofreció un vaso de agua, y lo sostuve con manos temblorosas. El sabor metálico me devolvió al presente. «Debemos proceder con calma», continuó. «Julián no sospecha todavía que usted conoce la verdad. Si actuamos con estrategia, recuperará lo que es suyo sin darle la oportunidad de destruir pruebas». Esa advertencia me sacudió. El peligro era real, pero ya no me paralizaba. Sus palabras me devolvieron control, una brújula en medio del caos. Por primera vez en meses, no me sentí sola en esta batalla. Tomé las copias con un cuidado reverencial, como si fueran diamantes. Las guardé en mi bolso, presionándolo contra mi pecho, sintiéndome frágil y poderosa al mismo tiempo. Al salir del despacho, el sol de la tarde caía sobre los edificios del centro de Madrid, y el ruido del tráfico me sonaba distinto. Cada claxon, cada paso apresurado de la gente, eran recordatorios de que la vida seguía su curso. Pero yo caminaba erguida, con la certeza de que llevaba conmigo un secreto capaz de derrumbar el imperio de mentiras que Julián había levantado. En el taxi de regreso, miraba por la ventana las boutiques llenas de vestidos y bolsos de cuero, los hoteles boutique con entradas alfombradas, los escaparates de joyerías donde brillaban relojes suizos. Pensaba en Beatriz paseando entre esos lujos robados, creyéndose dueña de un mundo que jamás le perteneció. Muy pronto, toda esa riqueza se volvería polvo en sus manos. El coche avanzaba lento entre el tráfico, y yo apretaba el bolso contra mi pecho, como si dentro llevara un corazón nuevo, un corazón que volvía a latir con esperanza. Llegar a la mansión fue como entrar en un teatro donde todos los actores ignoraban que la obra estaba a punto de terminar. Julián paseaba por el jardín hablando por teléfono, discutiendo con tono autoritario sobre transferencias y cuentas conjuntas, como si el poder estuviera asegurado en sus manos. Beatriz, en el interior, se probaba un vestido nuevo frente al espejo, girando bajo la luz de la lámpara para admirar cómo brillaban sus joyas. Yo crucé el pasillo en silencio, con la calma peligrosa de quien sabe un secreto que los demás jamás sospecharían. Subí a mi cuarto, cerré la puerta y saqué el testamento del bolso. Lo extendí sobre la cama, y mis lágrimas cayeron sobre la tinta azul, manchando ligeramente la firma de Leandro. «Gracias, amor mío», susurré con la voz rota. «Nunca dudaste de mí. Yo tampoco volveré a dudar de ti». Acaricié su firma con la yema de mis dedos, como si pudiera tocar su mano a través del papel. En ese instante, sentí que recuperaba algo de él, algo que la muerte no había logrado arrebatarme. Guardé los documentos bajo una tabla floja del piso, en un escondite improvisado.
Me arrodillé un momento antes de taparlos, como si estuviera enterrando un tesoro. Luego me acosté en la cama con el corazón latiendo fuerte, incapaz de cerrar los ojos. No era la mujer derrotada que Julián creía tener bajo control. Era una viuda con la verdad en sus manos, y esa verdad sería la fuerza con la que recuperaría no solo mis bienes, sino mi dignidad. Esa noche, el sueño llegó lentamente, acompañado de una calma que hacía meses no sentía. No era paz completa todavía, pero era un descanso distinto, como el de una guerrera que sabe que ha encontrado su arma. Afuera, la mansión seguía iluminada por los focos del jardín y los reflejos de los coches lujosos de Julián. Adentro, en mi cuarto pequeño, había una luz invisible, un fuego silencioso que ardía en mi pecho, el fuego de la justicia que pronto vería la luz del día. Al día siguiente de mi visita al despacho de Alfonso, la mansión ya no se sentía igual. Era como si el aire se hubiera vuelto más espeso, cargado de sospechas invisibles que me envolvían en cada pasillo. Julián caminaba con paso firme, pero no era la misma seguridad de siempre. Había un nerviosismo contenido en su andar, como si oliera un peligro que no podía nombrar. Sus llamadas telefónicas se multiplicaron, hablaba más rápido, con un tono más agresivo. Yo lo observaba desde la distancia, fingiendo normalidad, sirviéndome té en mi cuarto, bajando solo lo justo para no levantar sospechas. Pero dentro de mí, el corazón latía tan fuerte que sentía que podía delatarme en cualquier momento. Beatriz, ajena a esa tensión creciente, vivía en un mundo paralelo. Sus mañanas se resumían en revisar catálogos de ropa de diseñador, suspirar por vestidos de seda y soñar en voz alta con viajes a Italia o cenas en restaurantes elegantes. Caminaba por el pasillo con tacones nuevos, como si cada clic sobre el mármol fuera un triunfo personal. La escuchaba reír con Julián, pedirle con coquetería una tarjeta de crédito extra para un capricho más. Su ceguera me dolía como un puñal. Mi propia hija no veía que todo aquello era un castillo de arena, sostenido por un documento falso que tarde o temprano se derrumbaría. Lucía, en cambio, me miraba con una mezcla de ternura y preocupación. «Mamá, estás más nerviosa que antes. ¿Qué sucede?», me preguntó una mañana, mientras yo doblaba ropa con manos temblorosas. Me mordí los labios y acaricié su rostro. No podía confiarle todavía la verdad. El peligro era demasiado grande. «Solo estoy cansada, hija. No te preocupes». Pero ella sabía. Sus ojos, tan parecidos a los de Leandro. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Me atravesaban con la súplica silenciosa de quien intuye una tormenta, aunque nadie la haya anunciado aún. Su intuición me pesaba como un secreto que ardía en el pecho. Esa tarde, mientras tendía ropa en el patio trasero, un detalle me heló la sangre. Un coche negro permanecía estacionado frente a la casa. Dentro, un hombre fingía leer un periódico. Pero no era natural. Cada pocos minutos levantaba la vista hacia la puerta, como un cazador paciente que vigila a su presa. Un escalofrío me recorrió la espalda y dejé caer una sábana húmeda al suelo. No me cabía duda. Julián había puesto a alguien a vigilarme. Contuve las ganas de correr y fingí indiferencia, pero en cuanto entré a mi cuarto me arrodillé en el piso y escondí mejor los documentos bajo la tabla floja. Mi respiración era entrecortada, como si el aire se hubiera vuelto una amenaza. Esa noche, durante la cena, el ambiente fue distinto. Julián hablaba con un tono más oscuro que de costumbre. He notado movimientos extraños en las cuentas. Necesito revisar todo de nuevo, dijo con la vista clavada en mí, como si sus palabras llevaran un mensaje cifrado. Yo apreté la servilleta entre mis manos, evitando su mirada. Beatriz, ingenua, solo preguntó si eso significaba cancelar el viaje planeado a un spa de lujo en Marbella. Julián sonrió sin responder, y esa sonrisa era más peligrosa que un grito. Sentí que me ahogaba en el olor a vino y a carne asada que impregnaba el comedor. Aquella madrugada, el silencio de la mansión se rompió con pasos en el pasillo. Me levanté descalza y me acerqué a la puerta de mi cuarto. La sombra de Julián se proyectaba sobre la rendija.
El picaporte se movió lentamente, como si dudara en entrar. Contuve la respiración, inmóvil, con el corazón golpeando en mi garganta. Permaneció allí unos segundos eternos y luego se alejó. El eco de sus pasos me dejó temblando. Me abracé al testamento escondido como si fuera un niño indefenso. Supe entonces que la sospecha ya había nacido en él, y eso lo hacía más peligroso que nunca. Intenté calmarme leyendo el diario de Leandro, pero las letras se mezclaban con mi miedo. Cada frase sobre dignidad y justicia era un recordatorio de lo que estaba en juego. Pensaba en lo que Julián sería capaz de hacer si descubría mi secreto. No era solo un hombre ambicioso, era alguien que había construido su poder sobre una mentira, y las mentiras, lo sabía bien, se defienden con uñas y dientes. El sonido del reloj de pared marcaba los segundos como un martillo sobre mi cabeza. Debía actuar pronto, antes de que él lo hiciera primero. El día siguiente, Beatriz me pidió que la acompañara de compras. Caminamos por boutiques llenas de bolsos de cuero relucientes, vitrinas con perlas brillantes y relojes suizos que parecían gritar lujo en cada esquina. Yo la seguía en silencio, pensando lo fácil que era gastar lo ajeno cuando no se conoce el valor de ganarlo. Mientras ella se probaba un vestido frente al espejo, sentí esa mirada de nuevo. El mismo hombre del coche negro estaba en la acera, fingiendo hablar por teléfono. Fingí no verlo, pero cada fibra de mi cuerpo sabía que me seguían. Regresamos a la mansión cargadas de bolsas. Al cruzar el jardín, Julián me detuvo de golpe. Su voz fue un susurro frío. ¿Dónde fuiste ayer? Se acercó tanto que sentí su aliento mezclado con el olor de su loción cara. Mi piel se erizó, pero me obligué a sostener la mirada. A rezar por tu alma, Julián, respondí con la poca valentía que me quedaba. Él sonrió con una mueca torcida que me heló la sangre. No me creía, lo supe, pero tampoco tenía pruebas. Aún. Ese aún era lo que mantenía la balanza en un equilibrio mortal. Esa noche me encerré en mi cuarto, con el diario en una mano y el testamento en la otra. Las velas encendidas proyectaban sombras largas en las paredes, y cada sombra parecía un enemigo acechando. Sentía que el tiempo se me acababa, que Julián pronto intentaría atraparme. Pero también sabía que cuanto más apretara su control, más evidente se volvería su mentira. Y yo estaba lista para esperar el momento exacto en que todo se derrumbaría. Me recosté abrazando el documento como si fuera un salvavidas en medio del océano. Cerré los ojos, intentando recordar las palabras de Leandro: la verdad siempre encuentra su camino. Esa frase se convirtió en mi ancla. Mientras afuera la mansión se sumía en silencio, dentro de mí se encendía una certeza: no importa cuánto me vigile, no importa cuánto sospeche, la verdad está de mi lado. Y esa verdad, tarde o temprano, lo destruirá. Volver a cruzar los pasillos de la mansión después de mi visita al abogado fue una experiencia extraña. Caminaba con calma, pero por dentro sentía que cada cuadro en las paredes me observaba, como testigos silenciosos de un secreto que aún no podía revelar. Las alfombras persas, los muebles importados, las lámparas de cristal, todo lo que me había sido arrebatado estaba de nuevo a mi alcance, aunque todavía no pudiera tocarlo como propio. Esa contradicción me quemaba por dentro. Me detuve frente a la sala principal. La decoración seguía intacta, como yo misma la había elegido años atrás. Cortinas de terciopelo rojo, sillones de cuero impecable, la mesa de mármol en el centro. Pero ahora era Julián quien recibía ahí a sus invitados, presumiendo un poder que no le pertenecía. Me quedé en la puerta, escuchando sus carcajadas mientras hablaba de negocios, de nuevas transferencias, de inversiones en propiedades. Fingí indiferencia, aunque por dentro hervía. El olor a vino caro y a carne asada impregnaba el aire. Veía a Beatriz pasar de un lado a otro, mostrando orgullosa sus joyas, los collares de perlas, el bolso nuevo que presumía como un trofeo. Era doloroso mirarla tan lejos de mí, tan cómoda en un papel que nunca debió aceptar. Pensaba en Lucía, en cómo se le partía el alma viéndome humillada. Todo ese espectáculo de lujo era una farsa sostenida por mi silencio. Subí las escaleras despacio, apoyando la mano en la baranda, sintiendo cada crujido de la madera como un recordatorio de los años que viví allí como dueña y señora. En mi cuarto, encendí la lámpara pequeña que apenas iluminaba la pared desconchada. Saqué los documentos escondidos bajo la tabla floja y los extendí sobre la cama. Era como mirar un arma cargada, poderosa,
capaz de derribar a Julián en un instante. Me senté a leer de nuevo el diario de Leandro. Entre sus palabras encontré calma. Escribía sobre decisiones difíciles, sobre la importancia de la dignidad y el respeto. Decía que los bienes eran importantes, pero que lo esencial era la justicia. Esas frases me atravesaban el alma. Sentía que me hablaba directamente, recordándome que no podía rendirme. Sus letras me devolvían fuerzas para resistir un día más. Lucía entró en la habitación y me encontró con las manos sobre los papeles. La miré rápido, temiendo que alcanzara a leer demasiado. Ella bajó la voz y me dijo: «Mamá, te ves distinta, como si escondieras algo». Le acaricié la mejilla y respondí: «Solo estoy pensando en tu padre». Ella no insistió, pero en sus ojos brillaba la sospecha de que yo guardaba un secreto que tarde o temprano tendría que compartir. La noche cayó sobre la mansión y con ella, el silencio entre paredes. Desde mi ventana vi el jardín iluminado con faroles, donde Julián se paseaba como dueño del mundo. Sus gestos eran soberbios, levantando la copa como un rey. Yo lo miraba desde arriba, sosteniendo mis pruebas como una reina en el exilio. Era un contraste tan doloroso como esperanzador. Sabía que la balanza pronto se inclinaría. Me pregunté cómo reaccionaría Beatriz cuando se enterara de la verdad. ¿Se pondría de mi lado o seguiría ciega por ambición? Pensar en ella me desgarraba, porque era mi hija y aún así permitía que Julián me tratara como un estorbo. No era fácil aceptar que la sangre no garantiza lealtad. Esa traición silenciosa me dolía tanto como las humillaciones diarias. Respiré hondo y guardé de nuevo los documentos. No era el momento de actuar. Tenía que esperar, planear cada paso con precisión. Si me adelantaba, podía perderlo todo. Cerré la tabla del piso con cuidado y me acosté, escuchando los ecos de las risas que llegaban desde el comedor. El contraste entre su fiesta y mi soledad era abrumador, pero yo ya no me sentía derrotada. Tenía la certeza de que la victoria estaba más cerca que nunca. Antes de dormir, pensé en cómo la vida puede cambiar de un instante a otro. De ser humillada y reducida a una sombra, pasé a tener en mis manos el poder de recuperar mi nombre, mi casa, mi dignidad. El miedo seguía ahí, pero ya no me controlaba. Cerré los ojos, imaginando el día en que caminaría por esos pasillos sin esconderme, con la frente en alto, como siempre debió ser. El diario de Leandro quedó sobre mi mesa de noche, abierto en una página donde escribió: «La verdad siempre encuentra su camino, aunque la quieran enterrar bajo oro y mentiras». Esa frase me acompañó al sueño, mientras en mi interior crecía una pregunta inevitable. ¿Y tú? ¿Crees que la verdad, aunque tarde en llegar, siempre tiene la fuerza suficiente para devolvernos lo que nos fue arrebatado? La mañana siguiente desperté con una claridad que no sentía desde hacía meses. El diario y el testamento estaban seguros en su escondite, pero comprendí que no bastaba con tenerlos. Debía protegerlos con inteligencia. Me levanté despacio, arreglé mi cama como un ritual de disciplina y miré por la ventana. El jardín estaba cubierto de rocío y, por primera vez en mucho tiempo, lo vi no como un recuerdo de lo perdido, sino como un escenario del futuro que me esperaba. Decidí visitar discretamente el banco del barrio. Llevé conmigo una memoria portátil y guardé en ella una copia del testamento digitalizado. El empleado no preguntó nada, solo me ayudó a alquilar una caja de seguridad pequeña. Mientras firmaba los papeles, recordé cuántas veces había acompañado a Leandro a retirar fondos o a abrir cuentas conjuntas. Entonces era su compañera de decisiones. Ahora volvía sola, pero con la misma determinación que él me había enseñado. De regreso a la mansión, escondí otra copia en un lugar inesperado, dentro de un libro de recetas antiguas que nadie revisaba. Me temblaban las manos mientras lo hacía. No podía permitir que Julián destruyera las pruebas. Sentí el mismo miedo que una madre tiene cuando protege a su hijo. No eran solo documentos, eran mi dignidad, el reflejo de una vida entera que querían arrebatarme. Lucía entró a mi cuarto y me encontró organizando papeles. Me miró con curiosidad, pero esta vez decidí dejar escapar un suspiro de verdad. «Hija, pronto entenderás todo. Solo necesito que confíes en mí». Ella me abrazó fuerte, y en sus ojos vi la misma fe que Leandro me había regalado. Su silencio fue un pacto secreto entre nosotras. Me devolvió un poco de calma en medio de tanta tensión. Mientras tanto,
Julián gastaba el dinero con una soberbia que daba rabia. Llegó a casa con un coche deportivo rojo, estacionándolo frente a la entrada como si fuera un trofeo. Beatriz lo celebraba como si fuera un premio de la vida. Los vecinos los miraban con envidia, creyendo que eran ejemplo de éxito. Yo los miraba desde la ventana, apretando los dientes, sabiendo que cada lujo comprado era un ladrillo más en el muro de su caída. Esa tarde, Julián organizó una cena pequeña para algunos socios. Lucía fue obligada a servir las copas, mientras yo escuchaba desde arriba sus conversaciones sobre relojes suizos, propiedades y transferencias. Me hervía la sangre, pero también aprendía. Cada palabra suya me mostraba el alcance de sus engaños. Él creía que nadie lo observaba, que yo era solo una sombra inútil. Pero yo estaba reuniendo cada detalle para el día en que todo saliera a la luz. Al acostarme, repasé mentalmente cada escondite, cada copia. Cerraba los ojos y veía el rostro de Leandro, como si me aprobara desde donde estuviera. El miedo no desaparecía, pero la organización me daba un control que no sentía desde hacía tiempo. Había dejado de llorar por lo que me hicieron, ahora me estaba preparando para lo que yo iba a hacer. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Una madrugada, el insomnio me llevó a recorrer la casa en silencio. Toqué las paredes, acaricié los muebles, pasé los dedos por la mesa del comedor. Era un inventario íntimo de todo lo que había creado con Leandro. Ya no lloraba por lo perdido, sino que lo observaba como quien se prepara para reclamar lo que le pertenece. Cada objeto era un testigo que pronto volvería a mi lado. Lucía empezó a notar mis cambios. «Mamá, ya no te veo tan derrotada», me dijo una mañana mientras me servía té. Le sonreí por primera vez en mucho tiempo. «Porque ya no lo estoy, hija. Ahora estoy lista». Ella no preguntó más, pero me devolvió una sonrisa que me llenó de esperanza. Saber que ella estaría conmigo cuando llegara el momento me daba más fuerzas de las que podía explicar. Ese mismo día, mientras organizaba la ropa en mi armario, encontré entre los cajones un pañuelo de seda que Leandro me regaló en un viaje a París. Lo acaricié y lo até en mi cuello, como un amuleto. No era un simple accesorio, era su forma de recordarme que siempre había caminado con elegancia, incluso en la tormenta. Me miré al espejo y juré no volver a bajar la cabeza frente a nadie. Esa noche, antes de dormir, guardé junto a la cama el diario, el pañuelo y una copia del testamento. Era mi pequeño altar de resistencia. Afuera, Julián brindaba con amigos, convencido de que nada podía tocarlo. Yo cerré los ojos sabiendo algo que él ignoraba. El final de su imperio falso ya había comenzado, y yo sería quien lo empujara al abismo. El domingo amaneció con un aire extraño, como si las paredes de la mansión presintieran lo que iba a suceder. Julián ordenó preparar una cena familiar con algunos invitados de confianza. Los pasillos se llenaron de aromas a especias y carnes al horno, la vajilla de porcelana fue colocada en la mesa larga, y las copas de cristal brillaban bajo la luz de las lámparas. Yo observaba desde la escalera, recordando las veces que ese ritual era símbolo de unión, no de arrogancia. Pasé el día en silencio, guardando fuerzas. En mi cuarto repasé una y otra vez el testamento original, acariciando la firma de Leandro como si de ahí sacara energía. Lo escondí en mi bolso, bajo un pañuelo de seda, y lo coloqué junto a mí. No era solo un papel, era la llave para recuperar mi vida. Me miré en el espejo, arreglé mi cabello con calma y me puse un vestido que no usaba desde hacía años. Quería que todos me vieran erguida, no derrotada. Cuando bajé al comedor, las miradas se clavaron en mí. Beatriz me observó con desdén, como si no soportara mi presencia en la mesa. Julián, en cambio, me lanzó una sonrisa fría, una mezcla de burla y desafío. «Qué honor que nos acompañe, suegra», dijo en voz alta, provocando algunas risas. Yo respiré hondo y tomé asiento, sin responder. El ambiente estaba cargado, como si todos esperaran que algo estallara. La comida avanzó entre charlas superficiales. Julián hablaba de nuevas propiedades, de cuentas en el extranjero, de transferencias recientes que lo hacían sentirse poderoso. Beatriz asentía con cada palabra, jugando con su copa de vino. Los invitados lo escuchaban como si estuvieran frente a un empresario brillante. Yo lo observaba en silencio, con una calma que a él le parecía sumisión, pero que en realidad era estrategia. Lucía, sentada a mi lado,
Me tomó la mano por debajo de la mesa. Su gesto me transmitió la seguridad que necesitaba. Sabía que la verdad estaba conmigo y que pronto saldría a la luz. El murmullo de las conversaciones, el sonido de los cubiertos, la risa exagerada de Julián, todo se mezclaba en mis oídos como un telón de fondo para el momento que había esperado durante semanas. De pronto, Julián levantó su copa y dijo: «Brindemos por el futuro, por el éxito y por todo lo que hemos logrado». Los invitados alzaron sus copas, las luces se reflejaron en el cristal y las carcajadas llenaron el salón. Yo apreté el bolso con fuerza, sintiendo el testamento guardado dentro. Mi corazón golpeaba con tanta fuerza que temí que se notara. No podía esperar más. Me levanté lentamente, interrumpiendo el brindis. Todos se giraron hacia mí, sorprendidos. El silencio cayó de golpe, como si la mansión misma contuviera la respiración. «Sí, brindemos», dije con voz firme. «Pero no por las mentiras, sino por el fin de ellas». Los invitados se miraron entre sí, confundidos, mientras Julián me observaba con una mezcla de incredulidad y rabia. Saqué el sobre del bolso y lo sostuve frente a todos. «Aquí está la verdad que tanto han querido esconder. Lo que ustedes ven como poder y triunfo no es más que una farsa». Sentí que mis palabras atravesaban el aire como cuchillos. Lucía me apretó la mano, dándome valor. Nadie se atrevió a interrumpirme. Era como si todo el salón hubiera quedado bajo mi voz. Beatriz se puso de pie de golpe. «No le crean. Mi madre está enferma, inventa cosas». Su desesperación la delataba. Los invitados murmuraban, desconcertados. Julián intentó sonreír, pero la tensión en su mandíbula lo traicionaba. «Si tienes algo que mostrar, hazlo ahora mismo», me retó. Y yo sabía que ese era el instante que había estado esperando desde el día en que me relegaron al cuarto del fondo. Con manos firmes abrí el sobre y mostré las páginas impresas, la firma de Leandro, las pruebas claras de que todo me pertenecía. El silencio se volvió insoportable, roto solo por los susurros de incredulidad. Julián palideció, y en su rostro vi por primera vez el miedo. Beatriz retrocedió, como si no pudiera sostener la verdad. Yo me erguí, con el orgullo intacto, sintiendo que al fin mi voz había recuperado su fuerza. La cena, que comenzó como un banquete de ostentación, terminó convertida en un tribunal improvisado. Nadie probó bocado después de mis palabras. El aire estaba cargado de tensión, y aunque el desenlace aún no llegaba, yo ya sentía que había dado el golpe más certero. Esa noche, la mansión dejó de ser el escenario de mi humillación y se convirtió en el lugar donde recuperaría mi dignidad. El salón estaba en silencio, apenas roto por el crujido de la chimenea y las respiraciones agitadas de los invitados. Yo sostenía el testamento original con firmeza, y la tinta de la firma de Leandro parecía brillar bajo la luz de la lámpara de cristal. Nadie se atrevía a hablar. Julián intentaba mantener el gesto altivo, pero sus ojos delataban el miedo. Era un hombre atrapado en su propia trampa, frente a un público que empezaba a comprender la magnitud de su engaño. «Esto es una falsificación, no puede ser real», murmuró con voz temblorosa. Tomó su copa de vino para disimular, pero el líquido se derramó sobre el mantel de lino blanco, dejando una mancha oscura que parecía simbolizar su caída. Los murmullos se intensificaron, los invitados se miraban entre sí, incrédulos. Yo lo observaba sin pestañear, recordando cada humillación que había soportado en esa misma mesa. Era el momento de devolverle cada herida. Beatriz se levantó nerviosa, sujetando su collar de perlas como si buscara en él un refugio. «No le crean. Mi madre siempre dramatiza, inventa historias». Sus palabras sonaban vacías, sin fuerza. Los presentes ya no la miraban con admiración, sino con desconfianza. Ella, que había desfilado con bolsos de cuero y vestidos de seda, se veía ahora como una actriz desesperada en una obra que llegaba a su final. Me puse de pie con lentitud, dejando que el silencio me envolviera. Extendí las hojas para que todos las vieran, señalando la firma del notario, las fechas y los sellos que acreditaban la autenticidad. Aquí está la verdad. Todo lo que se han jactado de poseer nunca les perteneció. Esta casa, las propiedades, las cuentas, todo fue dejado a mi nombre. Julián falsificó un documento para robar lo que era mío. Mi voz resonó firme, sin titubeos.
Los invitados empezaron a murmurar con más fuerza. Algunos se levantaron de la mesa, ofendidos por haber sido engañados durante tanto tiempo. El banquete servido en vajilla de porcelana quedó intacto, las copas de champán olvidadas sobre la mesa. Lo que debía ser una velada de celebración se convirtió en un juicio silencioso. El rostro de Julián se endureció, y por primera vez se vio derrotado. «Esto no quedará así», dijo con rabia, golpeando la mesa con el puño. La vajilla tembló, y algunos invitados retrocedieron asustados. Yo no me moví. Mi calma lo desarmaba más que cualquier grito. «Ya no tienes cómo ocultarlo, Julián», respondí. «Tu máscara se cayó frente a todos. Y esta vez no podrás levantarla». Lucía, desde mi lado, me tomó la mano, reforzando mi fuerza en ese instante crucial. Beatriz, desconcertada, intentó acercarse a mí. «Madre, escúchame, tal vez podamos arreglar esto». La miré fijamente, y por primera vez no vi a mi hija, sino a una mujer que había elegido el lado equivocado. «No busques excusas, Beatriz. Tú fuiste cómplice de su ambición. Y hoy pagarás el precio de esa decisión». Ella bajó la mirada, incapaz de sostener la verdad que yo llevaba en mis manos. El abogado Alfonso apareció en el salón acompañado de 2 oficiales que confirmaron la autenticidad del documento. El murmullo se transformó en un silencio abrumador. Los oficiales se acercaron a Julián, quien retrocedió con furia, acusando a todos de traición. Su traje impecable ya no parecía un símbolo de poder, sino un disfraz desgastado. «Esto es mío, yo lo gané», gritaba, pero nadie lo creía. Los invitados comenzaron a salir uno a uno, evitando mirarlo, como si temieran contagiarse de su vergüenza. Yo permanecí en pie, con la frente erguida, observando cómo su imperio se desmoronaba frente a sus propios ojos. Lucía me abrazó por la espalda, susurrándome al oído: «Lo lograste, mamá». Yo cerré los ojos un instante, permitiéndome sentir la calma que había soñado durante tantas noches de dolor. Julián, acorralado, lanzó un último intento de soberbia. «Esta casa no es nada sin mí». Me acerqué despacio, mirándolo directo a los ojos. «Te equivocas. Esta casa nunca fue tuya. Y pronto ni siquiera tendrás un techo bajo el cual esconder tu mentira». Sus manos temblaron, la copa resbaló de sus dedos y se hizo añicos en el suelo. Ese sonido fue como un aplauso invisible a la justicia. Beatriz rompió en llanto, pidiéndole explicaciones a Julián. Él, furioso, la apartó de un empujón, mostrando el verdadero rostro que había ocultado durante años. En ese instante, muchos entendieron que no era solo un fraude legal, sino un hombre vacío de humanidad. Yo los observaba, sintiendo lástima y alivio al mismo tiempo. Lo que tanto me había costado cargar, por fin se revelaba ante todos. Los oficiales se lo llevaron entre gritos, y el eco de sus protestas retumbó en las paredes de la mansión. Yo caminé hacia la cabecera de la mesa y me senté con dignidad. No era un gesto de venganza, sino de justicia. El lugar que me correspondía estaba de nuevo ocupado. Los ojos de los pocos que quedaban me miraban con respeto, y esa mirada me devolvió la vida. La cena había comenzado con risas falsas y ostentación, pero terminó con el sonido del cristal roto y la verdad sobre la mesa. Julián ya no era el dueño, Beatriz había perdido su pedestal, y yo recuperaba no solo mis bienes, sino mi voz. Esa noche supe que la caída no siempre es un final, a veces es el inicio de lo que realmente merece ser vivido. La mañana siguiente amaneció distinta. El silencio en la mansión era espeso, como si los muros hubieran absorbido la vergüenza de la noche anterior. Caminé por los pasillos despacio, dejando que mis pasos resonaran sobre el mármol brillante. Ya no me escondía. Cada cuadro colgado, cada alfombra persa, cada lámpara de cristal me recordaban que eran míos. Era el regreso de una dueña que jamás debió ser despojada. Al abrir las cortinas de la sala, el sol entró a raudales iluminando el desastre que habían dejado los invitados. Copas de vino volcadas, restos de comida en platos de porcelana, servilletas manchadas. Todo olía a exceso, a un lujo que ya no les pertenecía. Llamé a Lucía y juntas empezamos a recoger, no como sirvientas, sino como mujeres que recuperaban su espacio. Ese acto cotidiano se sintió como un ritual de purificación. Los oficiales llegaron poco después para ejecutar la orden judicial.
Julián y Beatriz aún dormían en la suite principal, inconscientes de que su reinado había terminado. Toqué la puerta con firmeza, y cuando abrieron, sus rostros pálidos lo dijeron todo. «Tienen que irse. Ahora», pronuncié sin titubear. El miedo en sus ojos fue un espejo de todo el dolor que me habían causado. Beatriz lloraba desconsolada, aferrándose a vestidos de seda y cajas de joyas. «Mamá, no puedes hacer esto. Soy tu hija». Su voz era un lamento tardío. Yo la observaba con tristeza, pero sin vacilar. «Elegiste tu camino, Beatriz. Y yo elegí el mío. Hoy la justicia habla más fuerte que la sangre». Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero ya no podían borrar la complicidad que había mostrado durante meses. Julián, en cambio, explotaba en gritos. «Esto es ilegal. Nadie puede echarme de aquí». Los oficiales lo sujetaron mientras yo permanecía erguida. Su traje arrugado, su cabello desordenado y sus ojos desorbitados mostraban que ya no quedaba rastro del hombre que se había creído dueño de todo. La máscara se había roto, y con ella, su imperio falso. Las maletas de diseñador fueron arrojadas al jardín, donde los vecinos ya se habían reunido para mirar el espectáculo. Vi rostros conocidos observando con sorpresa, algunos con sonrisas discretas, otros con indignación contenida. Durante meses habían envidiado a Julián por su aparente éxito, y ahora lo veían reducido a un hombre humillado, arrastrando bolsas de ropa y gritando como un niño caprichoso. Beatriz intentó recoger un bolso de cuero, pero un oficial la detuvo. «Solo lo indispensable, señora», le dijo con severidad. Ella sollozó, mirando hacia mí como pidiendo clemencia. Cerré los ojos un instante, buscando dentro de mi compasión. Pero recordé cada insulto, cada orden cruel, cada silencio cómplice. Abrí los ojos de nuevo y pronuncié: «Se acabó, Beatriz. La mansión ya no es tu escenario». El jardín se convirtió en un teatro público. Los objetos de lujo caían al suelo, cajas de zapatos, perfumes caros, relojes brillantes. La escena parecía sacada de una película, pero era mi vida, la vida que ellos habían pisoteado. Sentí que cada maleta arrojada era un peso que se desprendía de mi espalda. La justicia no siempre es silenciosa, a veces suena como un portazo definitivo. Lucía me tomó de la mano. «Mamá, ¿estás bien?». Asentí en silencio, aunque las lágrimas me nublaban la vista. No eran de dolor, eran de liberación. Miré a mi hija y comprendí que lo que más habíamos recuperado no eran las propiedades ni las cuentas, sino la dignidad de saber quiénes éramos. Ese momento quedaría grabado en nuestra memoria como la victoria más grande. Los gritos de Julián se fueron apagando cuando los oficiales lo escoltaron hasta la calle. Se volteó hacia mí por última vez, con odio en los ojos. «Esto no termina aquí». Yo lo sostuve con la mirada, firme, y respondí: «Para ti ya terminó. Lo que venga después no me pertenece». Sus pasos resonaron en la acera como un eco vacío, la salida de un hombre que había perdido todo. Los vecinos comenzaron a aplaudir tímidamente. Yo no esperaba ese gesto, pero lo recibí como una señal de que la verdad siempre encuentra testigos. Algunos se acercaron a Lucía para ofrecer palabras de apoyo. Yo permanecí quieta, con la frente en alto, sintiendo que esa mañana el sol brillaba distinto sobre la mansión. Era el inicio de una nueva era, libre de mentiras. Entré de nuevo a la casa, cerrando la puerta con calma. El silencio volvió a reinar, pero ya no era opresivo. Caminé hasta la sala y me senté en el sillón de cuero que tanto había amado Leandro. Cerré los ojos y respiré hondo. Sentí su presencia junto a mí, como un susurro invisible que decía: «Lo lograste, María». Y por primera vez en mucho tiempo, creí que sí. Ese día comprendí que no hay triunfo más grande que recuperar el respeto que te arrebataron. No se trataba solo de propiedades o cuentas bancarias, sino de volver a mirarme al espejo sin vergüenza. La mansión, el jardín, las lámparas de cristal, todo era un símbolo, sí, pero lo real era la paz en mi pecho. Esa era la herencia más valiosa que podía recibir. La primera mañana después de la expulsión desperté con un silencio distinto, un silencio que no pesaba, sino que abrazaba. Caminé descalza por el mármol frío del pasillo y sentí que cada rincón de la mansión respiraba conmigo. Abrí las ventanas grandes de la sala y el aire fresco entró con fuerza,
moviendo las cortinas de terciopelo. Era como si la casa misma celebrara la libertad de haber sacado a quienes la llenaron de mentira y arrogancia. Lo primero que hice fue entrar al jardín. El sol caía sobre los rosales que Leandro había plantado conmigo, y el aroma dulce me recordó que la vida siempre florece después de la tormenta. Me arrodillé para tocar la tierra húmeda, sintiendo que ahí estaba mi raíz, mi historia, mi lugar. Ya no era una invitada indeseada en mi propia casa, era la dueña legítima, la mujer que había resistido. Lucía salió detrás de mí con una sonrisa tímida. «Mamá, todo se siente distinto», dijo mientras tomaba mi mano. La miré y asentí. «Porque ahora este hogar vuelve a ser nuestro». Caminamos juntas entre los arbustos, recordando los juegos de su infancia. Ella me abrazó con fuerza, y en ese gesto comprendí que había recuperado más que propiedades. Había recuperado la unión con mi hija. Ese mismo día llamé a un equipo de trabajadores para comenzar la reforma de la casa. Quitamos los restos de las fiestas ostentosas de Julián, limpiamos cada rincón con cuidado y devolvimos el brillo al mármol. Las lámparas de cristal volvieron a iluminar con dignidad, no con arrogancia. Cada mueble recuperó su sitio, y poco a poco, la mansión dejó de ser un escenario de humillación para convertirse en un refugio de paz. En la cocina, volví a preparar café como solía hacerlo con Leandro. El aroma llenó el espacio, mezclándose con la luz que entraba por las ventanas recién lavadas. Lucía se sentó a la mesa con una taza entre las manos, y juntas nos miramos en silencio. No hacía falta decir nada. Ese simple momento era más lujoso que cualquier banquete. El lujo verdadero estaba en la tranquilidad de compartirlo sin miedo. Tomé una decisión que sorprendió a muchos. Doné parte de la herencia a fundaciones que apoyaban a viudas y mujeres mayores en abandono. No quería guardar todo solo para mí. Sabía lo que era sentirse invisible, saber que tu esfuerzo no es valorado. Quise que otras mujeres pudieran recuperar su voz, así como yo lo había hecho. Esa decisión me devolvió una paz que ni las joyas ni las cuentas bancarias pueden dar. Los vecinos, que antes me miraban con compasión o desdén, ahora se acercaban con respeto. Algunos pedían disculpas por haber creído en las apariencias de Julián, otros simplemente me felicitaban. Yo recibía cada palabra con calma, entendiendo que la dignidad siempre termina por imponerse. El respeto que tanto me habían arrebatado volvía a mí, no como un regalo, sino como una conquista. Una tarde reuní a varias mujeres del barrio en el comedor principal. Encendí las lámparas, puse flores frescas en la mesa de mármol y serví una cena sencilla pero llena de cariño. Los rostros de esas mujeres, marcados por años de lucha, se iluminaron al sentirse vistas y valoradas. «Este lugar no es solo mío, es de todas nosotras», les dije. Y en ese instante, supe que la mansión había recuperado su verdadero propósito. Lucía me observaba orgullosa, y yo veía en ella la esperanza de un futuro distinto. Le tomé la mano frente a todas y le dije: «Tú eres la razón por la que resistí. Tu padre nos dejó amor, no dinero. El dinero se acaba, pero el amor es lo que nos sostiene». Ella lloró en silencio y me abrazó, y en ese abrazo sentí que Leandro estaba con nosotras, sonriendo desde algún rincón invisible. Cada noche, antes de dormir, abría el diario de Leandro y leía unas líneas. No para buscar pistas, sino para escucharlo, para recordarme que nunca me falló. Lo colocaba sobre mi mesa de noche como un guardián silencioso. Ya no lo necesitaba para sobrevivir, pero lo quería cerca para honrar la memoria de quien me enseñó a no dejarme vencer. Era mi ritual íntimo, mi conversación eterna con él. El ordenador antiguo, aquel que parecía un castigo, lo guardé en una vitrina de la biblioteca. No como un simple objeto, sino como el símbolo del inicio de mi renacimiento. Ese aparato, polvoriento y olvidado, fue la llave que me devolvió la vida. Cada vez que lo miraba, recordaba que incluso lo más despreciado puede contener el poder de transformar una historia. Una noche, ya con la casa reformada y la calma instalada en cada rincón, me senté en el sillón de cuero preferido de Leandro. Afuera, las luces del jardín iluminaban los rosales, y dentro, las lámparas de cristal brillaban con suavidad. Cerré los ojos y susurré: «Lo logramos, Leandro. Tu amor me salvó». El silencio de la mansión me respondió con paz, como si su voz estuviera escondida en cada rincón. Aprendí que la memoria es más poderosa que la mentira,
y que el amor nunca abandona a una mujer que supo entregarlo todo. Mi historia no terminó en humillación, sino en dignidad recuperada. Y ahora, cada paso que doy dentro de esta casa es un recordatorio de que nunca es tarde para volver a empezar, aunque otros intenten borrarte. Yo sigo aquí, de pie, y con la frente en alto. ¿Alguna vez tu propia familia te hizo sentir como una extraña en tu propia casa? ¿Tendrías el valor de recuperar tu lugar, aunque todos dijeran que ya no te pertenece? Y si hoy te sientes rechazada, olvidada o humillada por alguien que debería haberte cuidado, escucha bien, eso no define tu valor. Tú no eres un estorbo. Tú eres raíz. Eres memoria viva. Y aunque algunos te hayan dado la espalda, todavía hay corazones en este mundo que encontrarían un hogar entero solo en tu abrazo. Tú ya diste tanto, cocinaste, limpiaste, sostuviste a tu familia en los días grises, secaste lágrimas que no eran tuyas. Tal vez nunca te lo agradecieron como merecías, pero aquí, te vemos. Sentimos tu dolor. Y queremos recordarte, tu vida aún guarda belleza, y tu dignidad nunca podrá ser arrebatada. La riqueza más grande no está en el mármol ni en las lámparas de cristal. Está en tu capacidad de volver a levantarte, de mirarte al espejo con la cabeza erguida y decir, valgo. Y sigo de pie. Y cuando lo hagas, hasta quienes un día te despreciaron tendrán que reconocer que tu mesa siempre fue la más noble. La decisión de perdonar o no, será tuya. Y solo tuya. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Desde dónde nos acompañas hoy? Queremos leerte, porque tu voz importa. ¿Crees que esta historia fue impactante? Entonces no te imaginas lo que ocurrió cuando, en pleno funeral, una hija se atrevió a gritarle a su madre, ¡fuera! Ella no se derrumbó. Lo que hizo después dejó a todos helados. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Fui al funeral de mi esposo, pero mi hija me gritó, mamá, fuera. Porque el final es tan inesperado que no lo olvidarás jamás. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.